Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de este videopodcast de Dosis Media, El Llamado. Hoy, como siempre, tenemos y vamos a compartir una historia de vida de una gran persona, de un gran ser humano que me honra mucho tenerla por aquí, y es Mónica Rojas. ¿Cómo estás, Moni? Chalo, un gusto saludarte después de tantos años. Muchos años. Muchos años. Ahorita te vamos a ir conociendo poco a poco, pero bueno, para los que están comenzando a vernos, va a ser nuestro cuarto capítulo. Entonces, a lo mejor, como retomar un poco la idea, fíjate que este podcast nace, lo quise hacer como un agradecimiento a mis abuelos y como un legado a mis hijos. ¿Por qué? Porque en toda la vida me he cruzado justamente, he compartido muchas experiencias de vida con muchas personas maravillosas, como lo eres tú, que tuvimos la fortuna de compartir la preparatoria ahí en el Pereira. Ya platicaremos un poquito más de eso. Claro que sí. Y pues bueno, por ello que estás aquí y sobre todo por tu gran experiencia y todo lo que estás logrando hoy en día, gran exponente poblana y mexicana en el mundo. Así que bienvenida, Moni. Muchas gracias por tanta flor. Mira, ya me voy muy adornada. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, pues sí, estaremos platicando, estaremos recordando. ¿Verdad? Oye, Moni, pues mira, yo creo que de entrada siempre hacemos como unas pequeñas preguntas rápidas para la gente que te conozca como de volada, ¿no? Muy bien. Entonces, te voy a ir preguntando 10 cositas, 5 cositas y lo respondes de volada. Uh-huh. Entonces, empezamos. ¿Tu nombre, Mónica? Mónica Rojas, Rubín. ¿Cómo te dicen? Monina, Moniquita, Monicucha, Moni, Mónica. Oye, dime, ¿te gusta algún deporte? ¿Practicas algún deporte? Camino mucho. ¿Qué hobby tienes en la vida? Leer. Órale. Sí. ¿Qué comida te gusta? La mexicana. ¿Cuál? ¿Qué platillo es el que...? Todos los tipos de tacos. Todo lo que tenga tortilla, yo me lo como con mucho gusto. ¿Qué te enoja de la vida? La injusticia. ¿Y qué es lo que más te gusta en esta vida? La vida misma. Vivir. Qué bonito. Sí. Pues bueno, así es como empezamos entonces este nuevo capítulo de El Llamado de Dosis Media. Ok, pues bueno, Moni, ¿a qué te dedicas? Cuéntanos rapidísimo qué es lo que haces justamente hoy en día, qué es lo que te dedicas. Ay, mira, yo me dedico a muchas cosas, okay, ¿no? Entre ellas, y creo que la que más me alimenta y la que precisamente me tiene aquí, pues es mi labor como escritora, como embajadora de la organización Save the Children. Desde hace muchos años, pues yo me di cuenta que había una vocación para contar historias, que ahora que hablas de los abuelos, pues viene precisamente de una abuela materna que me fascinaba, me embelesaba con sus historias, ¿no? Todos tenemos una abuela que nos cuenta y que nos traslada al pasado, y eso es lo que hizo ella, ¿no? Y al mismo tiempo me trasladó al futuro, porque fue justamente este enamoramiento, ¿no?, de la narrativa, de la manera en cómo transmitía sus historias, que dije, yo quiero hacer lo mismo que ella. Y entonces pues me fui al periodismo, después me fui a la literatura, y bueno, pues a esto me he dedicado ya poco más de 10 años de mi vida, quizás, pero pues bautizada, ¿no?, y nacida también en la cuna del periodismo. Qué padrísimo. Justamente trataba de recordar esos inicios, ¿no? Cuando compartíamos en la preparatoria. Sí. Y desde entonces ya sabía, quisiera irme y justamente tratar de encontrar esta historia detrás de todos tus libros, esa historia detrás de Mónica, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevando? Ya nos dices que fue tu abuela quien inicia con esta parte. ¿Cuándo? Y he leído muchos posts tuyos, ¿no? En Facebook, en Instagram, que vas contando estas historias. ¿Cuándo crees que encontraste o cuál fue como el momento, la anécdota que dijiste, justo quiero contar historias? Bueno, esto de contar historias yo creo que me venía desde muy pequeña, ¿no? A mí me gustaba escribir, sí, pero digamos que yo veía muy lejano y muy irreal ser escritor. Entonces, cuando me toca elegir la carrera,
pues entro a periodismo porque me parecía que era como lo más cercano a la realidad, ¿no? Era la manera, digamos, más próxima, pues de contar historias, de acercarte a la no ficción, de servir además a la gente, porque yo creo que pues hay una función de servicio, ¿no? en el periodismo, cuando se quiere así, de esa manera. Y hay un momento muy particular, que es cuando un amigo me regala Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Y entonces, como yo estaba un poco harta de la nota roja, que es la que yo cubría, me dice, es que dentro de la tragedia puedes encontrar belleza si usas el lenguaje adecuado. Y entonces, a través de ese libro, ¿no? Yo me voy un poco más lejos y más lejos y más lejos y empiezo a leer otras cosas y a otros escritores que también habían nacido en la cuna del periodismo. Y digo, ya sé por dónde quiero ir. O sea, ya de pronto la no ficción me quedó como muy reducida. Claro. Y dije, no, es que yo quiero explorar más. Y yo creo que ese fue el momento crucial, cuando dije, va a llegar el momento, no ahora, porque además, bueno, yo tenía que trabajar, tenía que ganar dinero, pero dije, llegará el momento en el que yo pueda dedicarme a la literatura. Y llegó. Oye, y bueno, antes de que profundicemos en la literatura, justo en el periodismo, pensé que habías estudiado comunicación, pero ¿sí? estudiaste comunicación. Comunicación con especialidad, digamos, en periodismo. En periodismo. Sí. ¿En dónde estudiaste? En la UAP. Padrísimo. Sí. Oye, y justo en el periodismo, ¿qué crees que pudiste encontrar como retos justo a la hora de contar historias, no? Muchos retos. De entrada, pues la fuente que a mí me tocaba cubrir, ¿no? Yo entré a trabajar por primera vez en mi vida en el periódico La Jornada. Tenía yo 19 años y me dijeron, yo recuerdo que me dijeron, a ver, güereja, porque me decían güereja. Puede ser o nota, digamos, social o cultural o nota roja, ¿qué quieres? Dice, aquí te vas a ganar el respeto. O sea, nada más me dijeron, la decisión que tomes va a ser que ganes o no el respeto de los demás colegas. Y yo dije, ok, esto va a ser un reto, quiero la nota roja. Entonces entré por ahí porque mi gran sueño era ser corresponsal de guerra. Era lo que yo quería hacer. Por supuesto, mi mamá decía, bueno, ya mejor clávame un cuchillo en el corazón o porque esta muerte lenta no me gusta para nada. Claro. Y bueno, pues ya empecé ahí a trabajar, a encontrarme con los retos precisamente, primero de ser mujer. Justo es lo que te iba a preguntar. Sí, o sea, no es lo mismo escribir desde el cuerpo masculino que desde el cuerpo femenino. Ocupar el espacio en el mundo desde el cuerpo femenino es otra cosa. Y más en aquellos tiempos. Ya vamos a empezar a decir en mis tiempos. Claro. En mis tiempos, pues no había muchas mujeres en la fuente de la nota roja. A mí siempre me respetaron mucho mis colegas, siempre me recibieron de una manera muy, muy bonita. Pero sí sentía yo que había una cierta desventaja, ¿no? Que uno tenía que probar más, que tenía que ser doblemente valiente, que tenía uno que decir, no, es que yo no me voy a embarazar pronto, ¿no? Porque una periodista de nota roja embarazada, pues siempre va a ser mucho más vulnerable todavía. Y esos yo creo que eran los retos, ¿no? Esa era la condición. Veo que ha cambiado muchísimo el periodismo. No, yo todavía usaba las libretitas de taquigrafía para tomar mis notas y la grabadora y así me la pasé, y ahora pues todo se ha transformado, ¿no? Y yo creo que incluso el papel de la mujer, el rol de la mujer también ha ocupado un lugar mucho más preponderante, ¿no? Y eso es porque antes de nosotras hubieron otras, ¿no? A las que pues hay que rendirles homenaje haciendo lo mejor que podamos en donde nos encontremos, ¿no? Oye, ya hace rato justamente decías cómo encontrar la belleza en la tragedia, ¿no? Sí. ¿Qué de bonito crees que tenga? Pues sí, qué positivo y a lo mejor también qué feo puedes encontrar en este periodismo y en esta nota roja? ¿O encontraste? Mira, es bien difícil y yo creo que es un condicionamiento humano, de pensar en blanco, negro, bueno, malo, luz, sombra, ¿no? Yo creo que todos estamos al final conformados de una red de cosas buenas, entre comillas, y malas. Yo creo que no hay bueno y malo, ¿no? Y en ese sentido, pues el humano es humano, ¿no? Cuando hablamos de un conflicto, cuando hablamos de una nota roja, cuando hablamos de la guerra, ¿no? Como es en el caso de la niña polaca, tampoco podemos dividir nuestros pensamientos, nuestras acciones y a los seres humanos como buenos y malos. Eso es lo que aprendí, ¿no? Que una persona va a tomar decisiones conforme a cómo se le venga la situación,
¿no? Y a veces uno dice, ay, pero yo hubiera reaccionado de diferente manera. No lo sabes. Sí, no sabemos los contextos. Exacto. Y siempre justamente tendemos, ¿no? Como a juzgar, a prejuiciar. Claro, ¿de qué lado estás? ¿En qué polo te encuentras? Y en realidad, pues sería muy simplista pensar de esa manera. O sea, el mundo es mucho más complejo, el pensamiento humano es mucho más complejo, la realidad es mucho más compleja como para pensar que solo hay blanco y negro. Claro. Eso aprendí desde la nota roja. Creo que eso es lo más bonito, ¿no? Justamente tener y saber que está todo ni siquiera a escala de grises, sino más bien que hay muchos colores. Muchos colores, tantos como seres humanos. Qué padre. Sí. Oye, y bueno, entonces llegas a la literatura. Sí. O sea, después de la nota, ¿cómo es que entras a ese mundo? ¿Con qué te empezaste a enfrentar? O me llegó más bien la literatura a mí, porque yo claro, traía el sueño de la niña que decía, ay, es que ser guionista o escribir libros, o sea, yo soñaba mucho con ese mundo, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de conocer a José Hernández Moreno, un astronauta de origen mexicano, que precisamente en una entrevista me compartía, en una pausa que hicimos, que él estaba queriendo escribir una biografía. Y este comentario vino a raíz de que me dijo, bueno, yo ya cumplí mi sueño, ya me voy a llegar al espacio, ¿cuál es tu sueño, no? No, pues yo quiero ser escritora. Y me dice, mira. Entonces, de pronto las coincidencias llegaron y escribimos un primer libro que se llama El cosechador de estrellas, que digamos que fue mi inicio en la literatura. Voy a ser muy franca, es un libro que no me gustó. Ok. Y se vale, ¿no? Sí, claro. Hago autocrítica, digo, no me gustó, lo habría escrito de otra manera, pero digamos que había muchas limitaciones creativas porque, pues, la biografía tiene limitaciones. Claro, ok. Pero dije, bueno, es un gran ejercicio para entender este ambiente, ¿no? Después surge El niño que tocó las estrellas, que es un libro que hasta la fecha, pues, ha estado muy, reimpreso y le va muy bien. Padre. Sí. Y después de eso digo, ya es hora de entrarle a la novela. La historia del cosechador y el niño que tocó las estrellas es la misma. Sí. Solamente que obviamente aprendiste, ¿no? Exacto. O sea, y evolucionó al libro. Sí, en realidad El cosechador de estrellas es la biografía para adultos. Ok. Y El niño que tocó las estrellas es una versión infantil. Claro. Entonces, digamos que ahí aprendí 2 géneros con una misma historia. Totalmente. Y fue muy enriquecedora la experiencia. O sea, a mí me gustó muchísimo la versión infantil. A los niños, a las niñas, que además son como sinodales en examen profesional. Claro. Les ha gustado muchísimo y bueno, pues yo quiero creerles porque son muy exigentes, ¿no? Los niños dicen siempre la verdad. Y sí. ¿No? Oye, y ahí fue cuando empezaste a entrar a este mundo de justo escribir para niños, contar estas historias para niños, porque, digo, ya ahí iremos entrando un poco cómo es que te lleva la vida a Save the Children, ¿no? A ser embajadora. ¿Qué es para ti justo la niñez, ¿no? O cómo volteas a verlos. Bueno, yo lo volteo a verlos desde una mirada al interior de Mónica cuando era niña. Es decir, para ver a los demás primero hay que verse uno mismo, ¿no? Y yo fui una niña, pues sí, violentada, una niña que sufrió acoso escolar, una niña que digamos que no tuvo una infancia ideal, ¿no? Una infancia como la que podemos ver en la televisión, ¿no? Como la que se celebra el Día del Niño. Y ahí creo que conecté con la vulnerabilidad y la subalternidad de muchas otras infancias, ¿no? De las infancias que no son ideales. Y a través de esas historias, ¿no? Conecté la mía y me di cuenta de que pues no bastaba con decir, ay, hubiera querido esto, ¿no? Sino qué podemos hacer entonces pensando de aquí hacia adelante. Y creo que eso fue como el momento crucial para entrar a Save the Children como embajadora. Yo recibí la invitación de Maripina Menéndez justamente porque el libro del niño que tocó las estrellas fue llevado a un programa en Sinaloa para los niños jornaleros. ¿No? Entonces, pues a través de esa historia, pues los niños por lo menos pues entendían que había otros mundos, otros espacios, otras estrellas, y que aunque sean bien difíciles de alcanzar, se puede realmente, o sea, sí se puede, ¿no? Por eso tenemos historias de éxito,
Por eso nos encanta escuchar que hay personas que salen, ¿no? de la claro. pobreza, que salen de la violencia, que se van a otros espacios a ser mejores personas, entre comillas, ¿no? O más felices o lo que sea, pues porque nos inspiran y nos motivan. Y yo decía, híjole, qué poderosa la historia de José, que motiva, ¿no? A los niños y por lo menos los incita y por lo menos, y digo y por lo mucho, pues a alcanzar sus propias estrellas, claro. ¿no? Que ese es, digamos, el mensaje más importante de esta historia. Y retomaría, o sea, hay finalmente conjuntas, ¿no? La realidad, o sea, es decir, una historia real con irle impregnando de esta ficción que mencionabas, ¿no? Que decías, a ver, quiero empezar a explorar la ficción y seguir contando historias. Y hace un rato mencionabas cómo tendemos a estar polarizados, ¿no? Y digo, hoy en México se ve realmente en esta parte que dices, bueno, pues es que mi vida es violentada y ahí me quedo. No, sino que más bien justo está esta gama de colores, ¿no? Este gran arco iris que te puede llevar a otros destinos. Claro, o sea, de hecho cuando platico con jóvenes acerca de acoso escolar, algo que me parece que es importante destacar es que si algo tenemos todos en común es que en algún lugar de nosotros mismos hay un vacío. ¿Cómo vamos a llenar ese vacío? ¿Con qué lo vamos a llenar? Esa es la pregunta. Todos lo tenemos. Cuando me dicen, es que, claro, hay gente que es mucho más privilegiada, sí. Es que hay personas que sufren más, sí. Pero todos en común, todos como seres humanos, tenemos un vacío. ¿Con qué lo vamos a llenar? Hay gente que lo llena con adicciones, hay gente que lo llena con literatura, hay gente que lo llena con ejercicio, hay gente que lo llena con muchas cosas, ¿no? ¿Con qué lo vas a llenar tú? ¿No? O sea, ¿con qué realmente tú vas a empezar a completar, ¿no? A ocupar ese espacio para que ese vacío no sea más y más y más grande. Porque entonces ahí sí, cuando el abismo es infinito, pues ya el ser humano se va a perder en su propia existencia, ¿no? Entonces la cuestión es reencontrarse, ¿no? Y en ese momento, y en ese vacío, y en ese espacio de vulnerabilidad de esa niña que fue acosada, que fue violentada, que tuvo un padre ausente, pues me encontré con la literatura. Y entonces yo llené mi vacío con la literatura. Yo tomé esa decisión. Y lo pude llenar con otras cosas. Pero esa fue mi elección. Claro. ¿No? ¿Qué tan difícil es encontrar o darnos cuenta justamente no de cuál es tu vacío, sino incluso de saber que tienes un vacío, ¿no? O sea, es decir, a ti te tocó mucho tiempo, muchos años para encontrar o sea, justo darte cuenta, o sí lo tenías como muy consciente siempre y obviamente pues fue evolucionando quizás y hasta que llega obviamente la literatura, ¿no? Yo creo que uno está consciente de que siempre hay un espacio vacío. Siempre. O sea, yo creo que es algo con lo que incluso nacemos. Porque creo que nuestras vidas no empiezan de cero. Okay. Siempre hay una predisposición, ¿no? Una carga, un bagaje, una historia que no elegimos. Nadie elige dónde nacer, nadie elige a la familia a la que va a pertenecer. Y eso ya empieza a generar una predisposición. Totalmente. Nadie elige el color de piel, nadie elige la religión, al final de cuentas, en donde, claro, al final sí lo puede elegir, pero digamos en la familia, en el seno, no lo puede hacer, elige, no se claro, elige, ¿no? Sí, no. Y eso ya va empezando a formar tu personalidad desde el vientre materno. Sí, totalmente. ¿No? Y yo creo que, claro que sabemos en dónde estamos, normalmente sí lo sabemos, hay gente que no, probablemente, pero sí me parece que es un camino que no termina. Claro. Que a lo mejor de pronto dices, bueno, pues yo ya llené este vacío con la literatura, yo ya me siento bien, ya estoy plena, hasta que me encuentro con una condicionante o una situación que me cambie mi esquema y mi vida. Claro. ¿No? Que es como lo que pasa con la guerra, ¿no? O sea, con la niña polaca, sí. yo me enfrenté a eso cuando platicaba con las víctimas. Que me decían, bueno, pues es que mi vacío era distinto cuando estaba yo en mi casa, en un pueblito de Comarno, a cuando estuve en un campo de trabajo forzado, a cuando tuve que salir de mi país definitivamente. Todo va cambiando. Todo va cambiando. Justamente la constante es el cambio. Claro.
Y el irte dando cuenta, justo como dices, que qué es lo que va cambiando en ti, en el entorno, en el contexto. Se supone Así que es. traemos, ahorita que decías, como la carga, ¿no? De 5 generaciones arriba. O sea, la historia de 5 generaciones arriba te están marcando y tú ya estás marcando la historia de tus 5 generaciones para abajo, ¿no? Y incluso me atrevo a decir que más, ¿Sí? ¿no? Por supuesto. O sea, no únicamente heredamos los ojos del abuelo, la nariz de la abuela, ¿no? O sea, heredamos los miedos, heredamos los prejuicios. Y no estoy hablando de nada esotérico, ni nada que tenga que ver con cuestiones inexplicables. Sí, que está ahí, sí, ¿no? Sí, es. ¿Cómo llegó a ser película, no? El niño que tocó las estrellas o el cosechador de estrellas. El cosechador de estrellas. No, el niño que tocó las estrellas. Sí, llegó a ser. Es la misma historia. Ahí tuviste algo que ver, te consultan, no, o sea, se queda en el libro y ya cada quien puede tomar la historia y va creando justo sus sueños y demás. Así es. ¿Qué viene después? Viene otro libro. Viene ay, ¿qué otro libro Es viene? el de... A ver, platícame. Elegant in Jeb, Elegant in Jeb, ¿no? Una vida dedicada a la niñez. Es un libro que escribí siendo pues ya embajadora de Save the Children y que conmemora los 100 años de la organización a nivel mundial. Save the Children es la organización más antigua en la preservación y en la defensa de los derechos de la infancia y Elegant in Jeb fue su fundadora. Y no únicamente eso, sino ella también fue digamos, la base de la Declaración de los Derechos de la Infancia en la Organización de las Naciones Unidas. Entonces es un libro que cuenta la historia de una mujer muy adelantada a su tiempo, una mujer que, digamos, nació en una cuna de oro, que no tenía absoluta necesidad de dedicarse a defender a los niños en tiempos de guerras, porque ella empezó a ver que los niños eran vulnerables en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra de los Balcanes, un poco antes, y aún así, digamos que le entró al ruedo en un ambiente en el que pues las ONGs eran dirigidas, la Liga de las Naciones, pues puros hombres. ¿No? Y entonces ella dijo, no, yo le voy a entrar y les voy a decir que incluso los niños del bando contrario también merecen derechos y son vulnerables y necesitan protecciones especiales. Entonces se cuenta la historia de Elegant in Jeb, se hace un cortometraje, se presenta en la ONU y se ha traducido a más de 10 idiomas. Y sigues contando justo la historia de niños, ¿no? Y de esa niña. Claro. Y que entiendo yo incluso ha sido tu forma de ir evolucionando, de ir sanando tu propia historia, me imagino, de irte agradeciendo. No sé si sanando, porque a veces me parece un poquito arriesgado pensar que la escritura puede sanarte. Hay gente que lo hace y lo respeto mucho, pero creo que la literatura lo que realmente hace es intentar explorar la existencia. O sea, no retrata, no configura, no dibuja, no refleja, sino que intenta explorar algo, ¿no? Entonces, cuando uno escribe, de pronto le entra a una historia desconocida, desde un espacio desconocido, ajeno, distante, y entonces es como si entraras a un túnel con una vela. Y entonces vas viendo detalles alrededor y dices, ya vi dónde estoy parada, ya vi ya más o menos sé dónde está el fondo. Y eso es escribir, ¿no? Cuando yo me encuentro con la historia de la niña polaca, yo no sabía acerca de la migración de los polacos, ¿no? Tuve que leer mucho. Yo no sabía, y no lo sé, qué puede significar trabajar en una barraca, o sea, en un grupo de barracas, a menos 40 grados. Claro. Es que a mí me dicen menos 40 grados, y yo como mexicana, viviendo en la actualidad, no me puedo imaginar esa temperatura, ¿no? Entonces voy con el cerillito, ¿no? En medio de la oscuridad, pues buscando detalles, explorando, encontrando y empezando a hacer como el rompecabezas, ¿no? Pues justamente para entender algo o intentarme explicar algo que desconozco. Eso es la literatura. ¿Cómo nace justamente estas ganas? Bueno, siempre me imagino que tienes ganas de escribir y escribir. ¿Cómo nace pues esta historia, ¿no? De la niña, o sea, ¿cómo decides que sea esta historia y no muchas otras que seguramente tienes en tu mente? Mira, va a sonar a cliché. Es un cliché espantoso. Pero es realidad. Es que uno no busca la historia te encuentra.
Mira, yo me encontré con esta historia porque yo fui a la ciudad de León, Guanajuato, a comprar mi vestido de novia. Ok. Porque en León están las fábricas de los vestidos de novia. Entonces un amigo me dice, mira, vete a León, allá te puedes quedar con mi familia política, y el vestido que te vas a encontrar en cualquier boutique a 50,000 pesos, en León te lo vas a encontrar a 5,000 pesos. Y es real, o sea, aquí ya va el tip, chicas. Consejo. Es que el consejo. Entonces, esta familia que me recibe, pues tenía un apellido polaco. Y preguntando, ¿no? Chismorreando, yo digo curiosando, pero la verdad yo bien chismosa, pues empiezo a platicar con la abuela, ¿no? Que tenía una Virgen de Czestochowa, que tenía la imagen del Papa Juan Pablo II, que hacía sopa de betabel, ¿no? Y yo decía, pero ¿de dónde viene todo esto, no? Claro, el Czestochowa, pues sí, y el Papa sí. No, pues es que yo vengo del grupo de polacos que llegó en tiempo de la Segunda Guerra Mundial aquí a la hacienda de Santa Rosa en León, Guanajuato. Platíqueme más. Y entonces ahí salió pues sí, la vena periodística. Claro. Y pues ahí se empieza a configurar, digamos, pues esta historia. Entonces esta mujer para mí es el primer latido del corazón de la niña polaca, y a través de ese testimonio colecto 100 más, pues para darle vida, ¿no? Para tener más lucecitas. Más velitas, claro. Más velitas, pues que me pudieran ayudar a entender lo que pasaron, ¿no? Estas víctimas, estas otras víctimas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo más difícil de escribir, Moni? Lo más difícil de escribir, yo creo que es que cuando uno escribe, uno se enfrenta a muchos miedos, ¿no? Y esos miedos son como muy particulares, ¿no? Dependiendo del escritor te va a decir, a mí me da miedo la crítica, o a mí me da miedo, pues sí, que no sea el libro que me lleve a la cúspide, no sé, ¿no? Y ahí habrá otros que digan, yo escribo sin miedo, ¿no? Bueno, pues qué bien. A mí me da mucho miedo la página en blanco. Ok. Me da mucho miedo. O sea, sentarme un día y tratar de escribir y no poder hacerlo. Si algo me da mucho miedo es perder la memoria o la lucidez, ¿no? Creo que puedo lidiar con casi cualquier cosa, pero la pérdida de mi memoria es algo que me da mucho miedo. Entonces, cuando yo no puedo recordar algo, me empiezo a paniquear, ¿no? Digo, no manches, o sea, ¿cuál era la palabra correcta? No, no era el adjetivo que estaba buscando. Ay, pero lo tenía en la punta de la lengua. Eso me da mucho miedo. O sea, perder la memoria, la lucidez, ¿no? Y eso me pasó en el COVID, fíjate. Que hubo un momento en el que yo ya no podía pensar. O sea, me dio un COVID muy fuerte. Y yo decía, bueno, pues voy a estar encerrada, no voy a limpiar, me van a traer la comidita, muy bien. Pareciera como que sí. Todo lo que un escritor quisiera, ¿no? Como, sí. O sea, estoy aislada, me van a apapachar. Y yo dije, voy a sentarme a escribir, y no pude escribir nada. Y me dio mucho miedo. O sea, yo lloraba todos los días porque no había manera en la que yo pudiera hilar siquiera una frase. Y yo dije, ya perdí. Qué interesante, digo, ahorita que comentas lo de COVID, porque justamente muchos, ¿no? O sea, pensarías de, oye, pues voy a estar en mi casa, es algo que normalmente debería ser, estoy tranquilo. Y no, o sea, quizás fue otro mundo totalmente para ti. Fue una pesadilla. Qué denso. Sí, terrible. Oye, y se me fue porque ahorita fue COVID y así se me pierde la memoria. Y bueno, justo te iba a preguntar, ¿y qué crees que sea lo más fácil, no? O sea, ¿qué se te ha facilitado? O sea, justo cuando pasas esa página en blanco y ya empiezan a aparecer las primeras líneas y demás, ¿ya es muy fácil para ti? ¿O qué es lo más fácil de escribir para ti? Lo más fácil de escribir es escribir. No, lo más difícil es reescribir. Okay. ¿No? Y leer y que te guste. Porque a veces, y eso sí es algo que la mayoría de los escritores hacemos, es dejar reposar el manuscrito. Decimos, no, hay que dejarlo reposar como si fuera como si estuviéramos en la cocina, ¿no? Y cuando uno vuelve al libro, pueden pasar dos cosas. Una, que diga uno, ¡wow!
O sea, ay, yo escribí esto. Uh-huh. O puedes decir, no mames. O sea, yo escribí esto. La misma frase con diferente intención. Sí. Uh-huh. ¿No? Entonces sí es como que la parte más confrontativa, ¿no? Contigo mismo, con un yo del pasado, uh-huh. Un pasado cercano. Pues esto, ¿no? Que puede ser muy fácil cuando dices, wow, me gusta, pero puede ser muy difícil cuando dices, no mames, tengo que empezar de cero. Sí. ¿Qué tiempo te lleva escribir? ¿Qué tiempo te llevó a escribir La Niña Polaca? 7 años. 7 años. Sí. Wow. 7 años. Desde esa primera velita. Sí. ¿Qué hace? Los 7 años están, obviamente uh-huh. Creo que haces más cosas, ¿no? Pero uh-huh. Tu foco y tu mente está en ese libro, en esa historia. Por lo menos para mí sí. O sea, yo escribo cuando no estoy escribiendo, uh-huh. ¿no? A veces cuando estoy ya en el proceso de la parte final, ya mi esposo y mi hija saben que voy a estar todo el tiempo así, con la mirada perdida, pensando, ya sé, y despertándome a las 5 de la mañana y tomando nota en la libretita, porque hubo mucho trabajo de investigación, mucha recolección de entrevistas, de datos, de anécdotas. Evidentemente tuve que leer un montón, ¿no? Para construir esta historia. Alexander Solzhenitsyn fue fundamental, Viktor Frankl, Anna Applebaum, uh-huh. Es decir, personas que ya habían explorado el Gulag uh-huh. mucho antes que yo. Y fíjate, me encontré por ahí un artículo de Elena Poniatowska, uh-huh. ¿no? Que fue como un senderito, ¿no? Que me llevó justamente a la reconstrucción de la hacienda de Santa Rosa. Uh-huh. Eran muy pocos los testimonios que habían, o por lo menos a los que yo tuve acceso. Y por eso, pues La Niña Polaca es, digamos, una construcción basada en el testimonio, ¿no? Y terminó, más allá de siendo una novela, pues un homenaje a las víctimas y a quienes pasaron por los campos de trabajo forzado. Te cuento algo así rapidísimo. Uh-huh. En ese tiempo, pues ya era muchísima la información. O sea, pasé 3 años que ya eran demasiado, ¿no? Claro. Mucho viaje, personas de la tercera edad que yo les decía, bueno, platiquemos por Skype, y me decían, ¿qué es eso? Sí, claro. Tenía yo que ir a sus casas, a Estados Unidos, a Londres, a Varsovia, y era tanta ya la información y tanto los viajes que dije, híjole, necesito pausa. Y entonces me puse a escribir otro libro que se llama Lobo, uh-huh. que es una novela negra, una novela de boxeo, según yo para distraerme, ¿no? Entonces entré a otro género. Sí. Y es por eso que, bueno, terminé escribiendo y publicando 2 libros que salieron casi de manera simultánea, solo por diferencia de meses. Justo te iba a preguntar, ¿qué sale primero, La Niña Polaca? Salió Lobo. Lobo salió primero y después La Niña Polaca, pero por una diferencia de 6 meses. Entonces, uh-huh. Pues tuve embarazo doble y con papá diferente, mira, porque salieron en 2 editoriales, en 2 editoriales distintas, pero bueno, pues a públicos distintos, muy, muy distintos mis chamacos. ¿En algún momento pensaste dedicarte como a otra cosa que no fuera a escribir? Antes de los 19 sí. Uh-huh. Antes de los 19 sí, decía yo, bueno, pues comunicación en las organizaciones, organizacional, ¿no? O periodismo, ya de una vez. Me lanzo a corresponsal de guerra. Estuve muy cerca de irme a Afganistán, ¿no? Por ejemplo. Pero ya cuando entré uh-huh. a la escritura, dije no. Y digo no. Y diré no. Uh-huh. Estoy segura. ¿Cómo crees que la gente podamos ir encontrando como ese llamado, ¿no? Me acuerdo mucho que siempre en el Pereira nos decían, ya sabes, la vocación y... Orientación vocacional, que era era la cosa más fácil de engañar, o sea... Esos test era la cosa más fácil de engañar. Oye, o sea, siempre llenaba, ahorita que mencionas los test, sí. Siempre llenaba los test, pero ¿sabes qué? Todos los tests que llenaba yo, todos me decían indefinido, así como, no te podemos decir... No sabemos. ¿Verdad? Entonces era como de, no manches, yo necesito saber. Pero tú estudiaste comunicación. También estudié comunicación. Fíjate. Uh-huh. Pero siempre estuve en el área físico-matemático. O sea, según yo iba a estudiar ingeniería. Y fue así como hasta la última. Bueno, me fui de misiones y demás. Y dije, no, comunicación. ¿Pero hubo un momento en el que dijiste sí, ya comunicación? Justo yo creo que en las misiones. O sea, siempre traigo la idea justamente de contar historias, ¿no? Nosotros tratamos de contar estas historias en video. Me gustan mucho las imágenes, ¿no?
pero siempre como rescatar la esencia y demás. Pero justo en las misiones fue cuando... Dijiste aquí. Ajá. Y dije, creo que la comunicación es la que me puede llevar como a ese tipo de historias. Es que siempre hay como un momento, a ver, yo creo mucho en la intuición. Ok. Mucho, ¿no? Eso de que la corazonada, el sexto sentido, llámenle como quieran. Pero yo creo que hay dentro de nosotros un ser muy sabio, que está callado por el ego, por el ruido del mundo, por lo que nos han hecho creer que es el éxito, por lo que nos han hecho creer que, bueno, pues todo se cuenta en pesos y centavos, ¿no? Entonces una persona exitosa es la que gana mucho dinero. Y yo creo que es la que es feliz haciendo lo que hace, ¿no? De esto que luego nos decían, bueno, a mí me lo decían mis papás, ¿no? Mi mamá. No, tú estudia medicina porque es una carrera segura. Sí, claro. ¿No? No, pues es que si vas a estudiar periodismo te vas a morir de hambre. Y en algún momento me lo creí y dije, bueno, a ver, me moriré de hambre, pero con una sonrisota, porque me voy a dedicar a hacer lo que realmente siento que es mi llamado, ¿no? Exacto. Es que todos sabemos que está ahí, pero no lo queremos escuchar porque hay mucho ruido alrededor de nosotros. Y porque a veces nosotros como papás también predisponemos a los hijos a hacer lo que nosotros no pudimos. Totalmente. Y eso es muy fuerte, porque a lo mejor estamos silenciando las vocaciones de artistas, de pintores, de escritores, ¿no? Dicen que un adulto que es artista es un niño que lo logró. Y creo definitivamente que hay que seguir siendo niños, ¿no? Y que por supuesto que el arte, ¿no? Las bellas artes tienen que ser mucho más valoradas por eso, ¿no? Hay tanto por hacer, sí, o sea, desde la ingeniería, desde la medicina, desde cualquier área. Pero también hay mucho que disfrutar, ¿no? Totalmente. Porque si no, ¿qué sería la vida sin el Quijote? ¿Qué sería la vida sin el Pedro Páramo? ¿Qué sería la vida sin la música de Beethoven? ¿Qué sería la vida sin la pintura de Picasso? ¿Qué sería? ¿Para qué? Esa es mi forma de verlo. Y totalmente, o sea, no artística, sino creo que de un ser humano, ¿no? O sea, justamente, fíjate que tuve la fortuna, fíjate que el capítulo pasado, y si no lo han visto, podemos dejar ahí el link para que lo vean, entrevisté a mis papás. O sea, justo el capítulo pasado, hablé con mis papás y le decía, oye, gracias porque ustedes me permitieron, siempre me dijeron justamente de, sé lo que quieras, ¿no? O sea, sé feliz. Y nos decía, si quieres vender pepitas, dice, pero eso sí, sé el mejor vendedor de pepitas, ¿no? O sea, y pues eso te va dando esta libertad que dices, ¿no? Para ir encontrando lo que quieres ser. Y sobre todo creo que no perder la parte del ser humano en cualquier profesión que estés, ¿no? Pero nos dejamos de ver muchas veces. Claro, y también es muy arriesgado y muy peligroso, ¿no? Cuando hablamos de la meritocracia. Y cuando hablamos también de princesas y campeones. Yo siempre, cuando puedo y tengo la oportunidad de platicar con padres, digo, dejemos de decirles a nuestros hijos princesas o campeones. Claro. Porque también pensar en un segundo, tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar, no te va a hacer más o menos feliz, ni más o menos exitoso, ¿no? Es decir, ser lo que queremos ser no implica ser mejor que el otro. Significa que yo estoy feliz con mi vida. Y tampoco significa ser conformista, porque también se puede entender de esa manera. Exacto. Sino ser feliz y estar pleno con lo que yo estoy haciendo, punto, se acabó, ¿no? Y tratar de acallar el ruido del exterior, pensando que, bueno, pues, como dicen luego los memes, ¿no? De por sí te van a juzgar, tú haz lo que se te antoje. Y la vida es un suspiro, la vida es tan corta como para que la desperdiciemos haciendo lo que no queremos. Totalmente. ¿Cómo? Y hace un rato mencionabas, tienes una hija. Sí. ¿Cómo le compartes esta belleza a tu hija de la vida? Fíjate que es muy chistoso. Ay, hasta que hablas de mi hija. Tengo una hija de 13 años. Sí. Que ahorita, bueno, pues ya está en la secundaria, ¿no? Viendo a qué se va a dedicar. Y hace
antes de venir acá, me dijo algo que me sacudió muy, muy fuerte. Me dice, mamá, si yo supiera que con el arte puedo vivir, me dedicaría al arte, pero creo que tengo que estudiar medicina. Yo en la vida le había dicho, ¿sí? ¿Sabes que estudio medicina? Porque yo vengo de eso y yo no quería. Y le dije, hija, dedícate al arte. Dibuja hermoso, hace cómics, pinta, canta. Y digo, llénanos la casa de color y llénanos la casa de música y haz lo que se te antoje porque el paso por la vida es corto. Uh-huh. Y claro, hay carreras que son muy pequeño burgués, ¿no? Que dices, bueno, pues esto lo tengo que hacer porque tengo que producir y formo parte de un sistema. Pero creo que siempre hay maneras de alimentar el espíritu y de hacerlo más grande, ¿no? Y creo que eso viene, justamente hablando del vacío, pues de llenarlo con las cosas que nos gustan hacer uh-huh. y que queremos hacer. Y otra muy importante y que de verdad da felicidad, servir a los demás. Muy importante. No hay felicidad más plena que la del servicio, de verdad. ¿Por qué? ¿Qué te deja? ¿Qué te ha dado? Y justo ahora tú que estás en Save the Children, ¿no? Pero siempre has traído esta filosofía. Mi vocación de servicio. Inténtalo. Es decir, yo no lo puedo explicar uh-huh. con palabras, uh-huh. porque además creo que son definiciones como muy particulares, uh-huh. ¿no? Muy individuales. Pero por lo menos a mí me ha dado la gran satisfacción de poder a través de la literatura, porque es lo que yo hago con Save the Children, visibilizar cosas que a lo mejor ya sabemos todos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la causa de la infancia, ¿no? De las infancias. Y cuando yo hablo de ellas, ¿no? Por lo menos estoy teniendo la satisfacción, no sé si llamarlo satisfacción, pero por lo menos sé que a través de mis letras alguien más puede ver la realidad como la estoy viendo yo. Y a lo mejor ahí se puede generar un cambio porque alguien en esa incomodidad va a decir, cabrón, esto está pasando. Claro. Y se puede generar un cambio. Y aunque sea una sola persona, va a valer la pena. Y eso es lo que te deja justo la literatura, ¿no? El cuestionarte, el reflexionar, el que te abra la vista, ¿no? A otras ventanas, como ponía, o sea, ¿qué pasa? Y ahorita me surge una duda, Moni, no sé si lo has pensado, pero ¿qué pasaría en un mundo si dejáramos de leer, ¿no? O si se dejara de leer, o sea, ¿qué pasaría con los escritores? ¿Qué pasaría con el mundo? ¿Qué pasaría con las personas? No sé si el sistema, ¿no? Este sistema, uh-huh. pues, de meritocracia, de consumismo, de ganar, ¿tú qué vislumbras en eso? Fíjate que mucha gente, muchos escritores incluso hablan, por ejemplo, de los riesgos de la inteligencia artificial, uh-huh. por ejemplo. Hablan sobre, pues, que los jóvenes ya no leen. Uh-huh. Y yo digo, yo creo que sí leen. Uh-huh. Y yo creo que a veces menospreciamos mucho a los jóvenes. Uh-huh. Decimos, no, es que se la pasan en el teléfono, uh-huh. es que ellos no hacen nada productivo. En mis tiempos no era así. Yo me acuerdo que nos pasábamos las tardes viendo el Mazinger Z y los halcones galácticos y los Thundercats. Es decir, cambian las formas, ¿no? Pero en realidad yo tengo mucha fe en los jóvenes. Uh-huh. Yo visito los colegios, uh-huh. he ido incluso a los centros tutelares de menores, a los hospicios, ¿no? Y yo me encuentro con muchachos inteligentes, con un pensamiento crítico, ávidos de que llegue alguien a prestarles atención. Eso es lo que pasa, sí, que no queremos escucharlos y que es bien fácil agarrar un teléfono y decir, bueno, que no me moleste por una hora, juega el Candy Crush o lo que estén jugando, yo no sé, ya no sé qué estén jugando. En mis tiempos jugábamos el Candy Crush. Sí, pero, ¿y entonces dónde está nuestra responsabilidad como guías? Sí. Porque si nuestros hijos están, cometiendo errores, voy a ponerlo otra vez siempre entre comillas, pues es porque... O sea, si la ovejita se está yendo, es porque el pastor no está haciendo su trabajo. Uh-huh. Porque es bien fácil decir, no, es que miren nuestras generaciones. No, espérate. Primero vamos a vernos a nosotros mismos. Totalmente. ¿No? Entonces yo tengo mucha esperanza en los jóvenes. Los jóvenes me leen, los jóvenes me escriben. Qué padre. Y eso me llena de mucha esperanza. Yo no veo un futuro catastrófico. Uh-huh. Claro,
la literatura siempre se va a estar transformando, ¿no? Porque se transforma el contexto, la realidad, los roles, ¿no? Pero va a estar ahí porque no hay manera de concebir el mundo ni de poder explorarlo de una manera integral sin la literatura. Oye, y ahorita que mencionabas esto de la inteligencia artificial, ¿crees que sea, no sé, o sea, es o será una herramienta justamente para explorar esta parte del mundo? Mira, yo creo ¿Cómo que la ves? como parte de un proceso de investigación, ¿no? Puede ser una herramienta útil. Por ejemplo, si yo hubiera tenido la inteligencia artificial o el GPT para escribir La niña polaca, a lo mejor me tardó en lugar de 7, me tardó 5 años porque, bueno, me facilita explorar algunas cosas, aunque en realidad el internet sirve para eso, ¿no? Pero hay una cosa aquí muy importante, ¿no? Los libros se escriben desde el alma. Ya. Ahí está la respuesta. Totalmente. Pues que nunca pierdas esa alma, mi querida Moni, esas ganas de ayudar al mundo. Te lo agradezco a nombre de todos los niños que has tocado, de todos los jóvenes, de todas las personas que te han leído. Agradezco el haberme compartido y coincidido en la vida en algún momento de nuestras vidas en la prepa, y hoy nuevamente después de 24 años de haber salido de la prepa. Gracias, Moni, por estar acá, gracias por todo, gracias por compartirnos y por compartirnos tu llamado de vida. No, muchas gracias por el espacio. Mira, estamos compartiendo banca en el mismo espacio aquí, además. Y bueno, pues que no sea la última vez, ¿no? Que platicamos. No lo mencionamos, pero bueno, vives en Suiza, ¿no? Vivo en Suiza. Y vienes constantemente a México, pero bueno, eres una gran representante y exponente de la literatura mexicana y poblana. Muchas felicidades, pero sobre todo creo que muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, nos vemos a la próxima.